Estamos de regreso por aquí. Bueno, ahora sí, con esto que tanto estamos hablando, oxidación y reducción, verá. Usted lo que va a hacer primero es recordar que ciertos elementos, ¿no es cierto? Metales y no metales, tenían un mismo elemento, tenía la capacidad de tener varias valencias o estados de oxidación, ¿verdad? Ya. Como son los metales, por lo general tenían una sola valencia, máximo dos, aquellos metales llamados de valencia variable. Por favor, vayan haciendo memoria de eso. Si tienen por ahí escondida la tablita de valencia, sáquenla por ahí. En cambio, teníamos los no metales, que de igual forma tenían varias valencias de ellos. Incluso podían tener una negativa y varias positivas. ¿Sí o no? Lisbeth. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Verán, nosotros vamos a escribir aquí, yo voy a escribir aquí a modo de, más o menos como cuando hacíamos la recta de números, ¿verdad? Reales y todo el asunto. Recuerde que nosotros hacia la derecha tenemos los positivos, ¿verdad? Y pues esto se va hasta el infinito, ¿no? Ya, pero para nosotros dejémoslo hasta ahí. Y para acá a la izquierda, en cambio, tenemos los negativos, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Verán, cuando nosotros observemos este comportamiento, es decir, que un elemento pasa desde la izquierda hacia la derecha, es decir, aumenta su valencia o su estado de oxidación, o en otras palabras, se hace más positivo. A eso nosotros lo llamamos oxidación. Es decir, pérdida de electrones, ¿verdad? No se me esté confundiendo, ya les veo, quisiera estarles viendo ahorita algunos, han de estar con cómo, pero si se hace más positivo, ¿cómo va a decir que pierde? Ya hablamos de eso, es igualito con lo que hablamos al inicio. Lo que pasa es que lo que está perdiendo son cosas negativas, ¿verdad, Victoria? Victoria no ha estado, Victoria. A ver, ¿verdad, Ronnie? Si usted se deshace de lo negativo, usted queda positivo. ¿Ah? Entonces, oxidación es pérdida de electrones, ¿verdad? Cuando va en este sentido, de izquierda a derecha. Cuando vaya, va a ponerle con verde, de derecha a izquierda, esto se llama reducción. Es decir, se hizo más negativo. Y recuerde, esto es ganancia de electrones. ¿Ya? Ahí está la explicación, verán, dos términos. Y yo voy a ponerle aquí unos ejemplos, verán. Vamos viendo ejemplos. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, pregúntenme nomás. Ahorita sí que está claro. Sí, estamos bien, ¿verdad? Cuando va hacia la derecha. Ya, No, exacto. Usted sí, así ubíquese, hasta que le vaya cuadrando. Bueno, no sé si es su caso, hay personas que ya lo conocen, otras que los dominan bien, otras que de plano no les entienden todavía, pero usted, si quiere, téngale ahí una foto, téngale en su cuaderno, tenga lo que sea, pero téngalo así. Entonces, de ese modo usted dice, ah, aquí hubo oxidación. Ah, no, aquí hubo reducción. Pero tenga claro eso, oxidación es pérdida de electrones. Reducción es ganancia de electrones. Entonces, miren, yo voy a plantear aquí unos ejemplos. Ejemplo. Y de paso vamos a ir viendo ya esos términos y vamos a decir, se oxidó en tantos electrones. Verá, vamos poniendo un ejemplo
básico, se me ocurre a mí el cloro más 1 pasó a cloro más 7, por ejemplo. Esto me indica la semireacción, como lo llaman. Ustedes, fijándose ya en la definición, ¿qué me podrían decir? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Oxidación, va a la derecha. Ujú. Ah, claro, pues, Oxidación. perdido. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Usted qué va a Claro. hacer? Verá, de inicio usted haga este ejercicio. Haga su tablita de números reales y dice, a ver, de 1 a más 7, a ver, allá, se está yendo de izquierda, se ubica en más 1 hasta el más 7. Recorre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay 6 electrones en juego. ¿Qué pasó con esos 6 electrones, don Cristian? ¿Se ganaron o se perdieron? ¿Se ganaron o se perdieron? ¿Qué opinan? Para todos. Hola, hola. Lisbeth, Verónica. ¿Qué pasó? Darwin. A ver, Darwin. Si no, no hay receso. 7 el cloro. ¿Mande? ¿Qué dice Darwin? Positivo. Nuevamente. Ahí se me escucha, por favor, me confirman. Hola. ¿Se ¿Qué escucha? pasó? ¿Estamos bien? Se me cortó por un momento la señal. Ahí se escucha ahí. Ahí se escucha. A ver, la pregunta para Darwin decía, ¿qué sucedió aquí? Están 6 electrones en juego. ¿Qué pasó con esos 6 electrones? ¿Se ganó o se perdió? Se perdió, Inge, los 6 electrones. Se perdió. Entonces yo voy a decir menos 6 aquí. Inge, no está compartiendo pantalla. Ya. No está compartiendo. Seguramente se desconectó a lo que... Se perdió. Acá está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahí estamos. Nuevamente. Entonces, miren, ¿qué decimos aquí? El cloro se oxidó en 6 electrones. Así se lee esto. Voy a ponerlo aquí por esta vez. Voy a escribir aquí cómo se lee esto. El cloro se oxidó en 6 electrones. Es decir, Darwin, el rato que usted escuche se oxidó a su cabeza de una, dice, ah, perdió. Perdió. Oxidar es perder. Reducir es ganar. ¿Ya? ¿Estamos entendidos? Sí, pregunten nomás, por favor, si es que no me entienden. ¿Puede hacer otro ejemplo, ingeniero? Sí, por supuesto. Ya, a ver. Inge, o sea, ese es el otro método que hay, así como decía, método de igualación, este es el método de redox. Sí, exactamente. Sí, solo que aún no hemos hecho nada, ¿verdad? Aún estamos solo dando los preámbulos nomás. O sea,
Estamos, sí, justamente dando los preámbulos a esto, a los conceptos, para que nosotros entendamos lo que es oxidación y reducción. Vamos con otro ejemplo. Se me ocurre a mí el manganeso más 6. Dice que pasa a manganeso 0. Eso puede suceder. Usted dirá, pero ¿existirá el manganeso 0? Sí, ya vamos a ver. O bueno, no nos confundan, no les confundamos más. A manganeso más 2, ahí. ¿Qué sucedió aquí? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción, Entonces reducción. pongamos acá, ¿no? Oxidación. Voy poniendo lo que es. Acá la gente dice reducción. Alguien tal vez diría, chuta, reducción, ¿por qué? Verá, haga lo mismo usted. Si todavía no tiene la destreza, que no es problema tampoco eso, no es nada malo, usted ubíquese y diga, a ver. Yo estoy de más 6 a más 2. Ya, usted cuando ya le entendió de una, dice su reducción, como la mayoría de gente. Se ubica en más 6 y dice 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuántos electrones significa que están en juego? 4 electrones. ¿Qué pasó con esos 4 electrones? ¿Se ganó o se perdió? Se ganó. Se ganó, entonces yo pongo un signo positivo aquí de ganar, de sumar electrones, sí. Y repito, esto es como medio contradictorio, ahí como que pierde, se hace más negativo, pero le pongo más, ¿cómo es el asunto? Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué diríamos aquí? El manganeso se redujo en 4 electrones. Ajá, exactamente. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, azufre más 6 y este después se refleja como azufre menos 2 de una? A ver, ¿oxidación o reducción? Reducción. Reducción, dice. ¿En cuántos electrones? ¿Cuántos electrones están en juego? 4. ¿Cuántos electrones están en juego? 4 dicen por ahí. Veamos, cuidado con equivocarse de eso, ¿no? Ya por ahí alguien dijo algo correcto. 6. Ya, ubíquese donde está. Dice de más 6 a menos 9. Entonces se ubica aquí. 1, 2, 3, 4, 5, verá. Recuerde que el 0 también es un número. 6, Claro. 7 y 8, sí. Lo que pasa es que muchos se saltan, dice, a ver, 6 y 8. Así no, 7. Sí, el 0 también es un espacio, es un número. Son 8 electrones en juego. Entonces, lo que diremos es que aquí están 8 electrones. ¿Sí? Ya. Es decir, ¿qué pongo aquí? ¿Más 8 o menos 8? ¿Ganó o perdió? Más 8. Más 8. Más 8. Exacto. Entonces yo esto leo y digo, el azufre se redujo en 8 electrones. ¿Se fijan? Entonces miren estos términos, ¿no? Oxidación y reducción. Miren, tomarán en cuenta, hemos visto todas las aristas posibles, ¿no? De ahí usted tiene pues un sinnúmero de, a mí se me ocurre aquí, por ejemplo, el fósforo menos 3, digamos que pasa a fósforo más 5. Clarísimo está ahí. ¿Qué sucedió aquí? ¿Oxidación o reducción? Una oxidación. Sí, esto es una oxidación. ¿En cuántos electrones? 8 también puede. 8 electrones también. 8 también. ¿Cómo haríamos cuenta en la mente? De 3 al 0, de menos 3 a 0 son 3 espacios. Y de 0 hasta 5 son 5 espacios. 8 electrones. 8, claro. ¿Qué pasó? ¿Perdió o ganó esos 8 electrones? Perdió. Perdió esos 8 electrones.
Siempre que pierde se hace más positivo. Entonces diremos, el fósforo se oxidó en 8 electrones. Otra vez, coincidencialmente, ¿no? 8 electrones. ¿Ya? Creo que ahí ya le tenemos mejor la idea, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice señorita? ¿Dónde está la señorita? Se fue. Ya, se me fue el nombre. Bueno, para todos. Señorita Yajaira. Yajaira era. ¿Qué opina Yajaira? Ya le entendimos, ¿no es cierto? El concepto. Más o menos. Sí. Y verán, ¿por qué yo hago hincapié en esto de la oxidación, reducción? Porque eso es importante en realidad, es el fundamento del funcionamiento, por ejemplo, de las baterías, de las pilas. Eso van a ver que electroquímica, que se le estudia también, hay capítulos enteros para estudiar electroquímica, esta es la base. Siempre reacciones de transferencia de electrones. Usted debe saber, ¿no es cierto? La energía eléctrica, lo que fluye por los cables, por el cable de cobre. Son electrones que van en todas las direcciones. Exacto. Siempre van desde el cátodo al ánodo, ya vamos a hablar de esos términos. Anado, y viceversa. Ajá, que va, ¿no es cierto? Y va de regreso, y ese roce es el que pues genera, porque es lo que transporta energía, ¿no es cierto? Por eso es que siempre se necesita un Y el transporte, o sea, el cobre es un buen buen, conductor de buen electrones, por eso conductor, utilizan el claro. cobre. Porque podrían utilizar otro material, pero tal vez los materiales tienen mucha resistencia. En cambio, por ejemplo, la plancha con la que se plancha el cabello, ¿sí o no, Lisbeth? Cuando va a salir de farra. Usted utiliza una Sí, plancha, ¿no es cierto? Se plancha, ¿no es cierto? ¿Qué claro. hace? ¿Cómo funciona esa plancha? Usted le conecta una fuente, ¿no es cierto?, de energía. Ya, eso es lo que básicamente sucede. Le conecta una fuente de energía y Excitación de electrones, por eso se calienta. empieza a fluir, ¿no es cierto? Ya, pero ese material, el metal que tiene adentro, bueno, no sé cuál sea, no, es un material que tiene alta resistencia, ¿no es cierto, don Cristian? Tiene que ser alta resistencia. Niquelina, sí. Sí, la Exacto. niquelina. Es como que haga cuenta que este esfero negro es del electrón. En el cobre fluye de una. Rápido, ¿no es cierto? Pero en esas planchas, en eso en cambio es como que le cuesta, ¿no? Tiene una Es alta resistente. resistencia. Entonces, Ajá. como los electrones Tiene más chocan entre ellos, densidad ese metal. chocan entre ellos y con el metal, entonces el metal dice ya no aguanto más y se empieza a calentar. Eso es lo que pasa, ¿no? La plancha entonces se calienta. Ya, pues, y nosotros nos aprovechamos de esa energía, de esa temperatura, pues ahí sí para planchar la ropa, el cabello, lo que sea que vaya a hacer. Básicamente así, ¿no? Pero lo que está en juego, yo no me voy a meter mucho en eso, pero son los electrones lo que a nosotros nos sirve. Ya, ahora vamos con el método de igualación, ¿verdad? Nosotros ya conocemos, entonces ahorita, señorita Yajaira, usted, yo ya le voy a decir, se oxida, se reduce, no es que usted va a decir, ay, ¿qué me está diciendo? ¿No es cierto? ¿De qué hablamos? No, usted ya sabe ahorita. Oxidación, reducción, ya sabe lo que está sucediendo. Verá, método de igualación, vamos por acá. Nosotros, para el método de igualación, voy a cerrar el video para que no me consuma tanto internet. Está malito ahorita. Ya, en el método de igualación, nosotros debemos primero, bueno, escribir ecuación. 2, identificar elementos que cambian su estado de oxidación o valencia, es lo mismo, ¿no? Pero mejor definido es la palabra estado o las palabras de estados de oxidación. Identificar elementos que cambian de estados de oxidación, de reactivos a productos.
es definir, perdón, un momentito.